justamente las consecuencias del pecado. El pecado tiene sus implicaciones muy graves, obviamente, y sabemos que el pecado es algo que nos trae curiosidad, algo que nos puede, esa curiosidad nos puede afectar, como dicen muchos, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y a veces la gente es muy curiosa con ciertas cosas y obviamente caen en patrones y comportamientos pecaminosos. El pecado es un acto. Maya Perlin nos dice que el pecado no solamente es un acto, pero es un estado que nos trae sumas consecuencias. Y es como cuando uno ama a un niño, ama a tu hijo o a tu hija, y obviamente algo está pasando, me están cambiando las... gracias por informarme que no estaban saliendo las filminas de aquí arriba, que son las que yo mantengo para guardarme aquí en orden con ustedes. Perdonen que a veces la tecnología nos afecta. Gracias por su paciencia. No se me adelanten los chicos allá. Espérenme. Ahí vamos. Estamos esperando que salga de nuevo. Todo estaba bien hasta que comenzó la enseñanza. Ya tenemos a alguien que está orando por nosotros en este momento. Les agradezco. Algo no está saliendo bien aquí. Vamos a tratar de nuevo. Vamos a ver si podemos, porque me ayudaría mucho que estuviera al orden conmigo. Eso, muy bien, gracias Señor. Ahora regresamos a donde tenemos que regresar y empezamos de nuevo. Estamos hablando del pecado y lo que afecta al pecado y las consecuencias del pecado, y que el pecado es un acto y se convierte también en un estado pecaminoso, según estamos estudiando en la en la teología, de acuerdo al señor Maya Perlin, que es uno de nuestros libros de estudio. ¿Qué hace el pecado? El pecado esclaviza. Aunque parezca de momento placentero, aunque tenga un saborcito rico, azucarado, eventualmente el pecado es esclavizante. La persona que está en ese comportamiento continuo y no ha rendido su vida a Cristo Jesús está afectada continuamente y esclavizada. En calidad de sublevación a las leyes de Dios, es un acto de la voluntad del hombre. Tenemos libre albedrío, significa que somos responsables de nuestros hechos. Y esto causa que esa voluntad que es afectada en el pecado nos separe de Dios y se convierta en un estado en nuestras vidas, un estado pecaminoso. Entonces, ¿qué incurre el pecador? Bueno, el pecador incurre el tema del peso que trae el pecado. No solamente mancha, distancia, oprime, sino también nos da un sentido de culpabilidad. Porque Dios nos dio algo muy lindo, nos regaló un termostato para la moral. Ese termostato se llama conciencia. Todos, el que conozca a Dios y no conozca a Dios, todos fueron dotados como seres humanos, hechos a la imagen de Dios, con conciencia. Y la conciencia, cuando ha sido desmoralizada por el pecado, tiene consecuencias. Y a través de la Biblia nos habla de dos consecuencias en particular: la culpabilidad y la condenación. Cuando uno va ante un juez y a una persona va ante un juez y es culpable de lo que ha hecho, el juez rinde un veredicto. Y obviamente cuando el juez encuentra a la persona culpable, no solamente rinde ese veredicto de culpabilidad, sino también tiene que haber un costo de ese delito, y ese delito trae una consecuencia, y eso se llama condenación. Por eso las personas, cuando cometen un delito, son condenadas, y dependiendo del delito es el tiempo y lo demás. Sin embargo, en cuanto a todo lo que se habla del pecado, Romanos 3:23 nos dice bien claro que todos han pecado y que están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces eso nos trae dos cosas: culpabilidad y condenación. Estamos culpables y estamos condenados a estar distantes de Dios si no es por la redención
en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, eventualmente, es muerte. La lápida del pecado dice muerte. Es lo que dice también en Romanos 6:23. Entonces, vamos a mirar las consecuencias del pecado. Ya vamos a empezar con lo que sucede. El pecado nos trae ciertas consecuencias y una es la debilidad espiritual. Daña la imagen divina. Todos tenemos una imagen que tenemos que cuidar. No se preocupe, no es tu imagen de tu muro, del Facebook. No es tampoco, tiene que ver con tu cutis. Tiene que ver con tu carácter, que fue hecho a la imagen de Dios, de un Dios santo, justo y verdadero. Entonces, cuando cometemos una infracción nosotros, y se comete la infracción del pecado, entonces daña la imagen divina. La imagen de Dios en el hombre es afectada, la imagen de Dios en el hombre afectado por el pecado no se pierde por completo. Sencillamente es severamente dañada. Quizás va a ser una ilustración muy, muy horrible, pero quizás sea real y toque a alguna persona, y es como esa historia de esa linda mujer que salió en un reinado y alguien de celo, de envidia, porque había salido en un reinado, fue y le tiró un ácido a su cara, y lo más bello que tenía, que era su rostro, le cayó ácido y se lo dañó. Es lo que Satanás quiere hacer contra la imagen de todos nosotros, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y Satanás quiere tirarte a ti un montón de ácido a esa imagen para que esa imagen sea severamente dañada. Ese es el plan de él. Él te odia, él me odia. Él odia a toda la humanidad, al que está en pecado y al que no está en pecado. Santiago 3:9 nos advierte el apóstol Santiago, dice, mucho cuidado con nuestra boca. Precisamente que tener mucho cuidado cómo tratamos a las demás personas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, dice el apóstol, esto no debe ser así. Sabemos que aún entre cosas, gente que es muy buena, tienen cosas malas, y aún gente bien mala, tiene algunas cosas buenas, porque es de nuevo la lucha interior que todo ser humano tiene con el pecado. En Génesis nos dice, cuando usted tiene y maltrata y llega inclusive a derramar sangre de otra persona, dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. En otras palabras, otra persona va, cuando tú estás afectando a alguien y derrama la sangre de alguien, esa persona va a ser afectada, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Yo por eso digo a los padres, siempre cuando enseño sobre temas de padres, de familia, les enseño que jamás golpeen a sus hijos en su rostro, porque ese rostro fue hecho a la imagen de Dios. Pueden darle varita en las partes, como los glúteos y demás, pero jamás en la cara, porque es algo muy especial. El rostro nuestro es algo muy especial. Muy claro, la Biblia nos enseña que solo a través de Cristo la imagen divina en el hombre es restaurada. Solo en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para salvación excepto el nombre de Cristo Jesús. La religión no lo puede hacer, la estructura religiosa no lo puede hacer, nadie por santo que se crea o que pueda tener que creer que es, lo puede hacer. Solamente Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero, el Hijo de Dios, es el único que puede restaurar esa imagen cuando ha sido afectada. Colosenses 3:10 nos dice, y revestidos del nuevo. ¿Cuál nuevo? El nuevo hombre. Como dice en 2 Corintios 5:17. Si de verdad estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos revestidos ¿de quién? De Cristo. Del nuevo.
hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo, cuando en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestra imagen se empieza a renovar, ese hombre interior se empieza a renovar, a hacerse tan especial y tan perfecto, porque Dios empieza una obra en nosotros, y el que comienza la obra en nosotros es fiel en perfeccionarla. Y qué lindo es saber ese conocimiento pleno. El pecado trae consecuencias. Hablamos de la muerte espiritual, hablamos también de donde viene del pecado original. Todos fuimos afectados por el pecado original. La caída de Adán transmitió a la humanidad una naturaleza pecaminosa y predispuesta al pecado. Por eso muchas veces cuando creemos, yo soy más santo que mi vecino, vengo a la iglesia, hago otras cositas y doy y hago allí. Y de pronto Dios te muestra a ti que aún en tu propia justicia, tu justicia es muy parecida a trapos sucios. La única justicia que podemos nosotros caminar en ella y en esa gracia es a través de la justicia del justo Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Es la única. Entonces, sabemos que la caída de Adán transmitió esa naturaleza pecaminosa y predispuesta. Por eso somos tan curiosos con el pecado. Por eso estás tranquilo y de pronto algo te afecta, que te empieza a traer una convicción de que venga, a ver si pecas. A esa desventaja de todo hombre y mujer se le llama obviamente el pecado original. Inclusive David, cuando escribe el Salmo 51 y habla de su pecado, habla de lo que le afectó a él. Él cometió un pecado muy grave, siendo el rey, teniendo todo el reinado que tenía, y tenía concubinas y demás, y le dio por buscar a una mujer que estaba ya casada, y eventualmente tuvo relaciones con ella, y después él pensó que era algo pasajero y que no iba a tener consecuencias, y lo trató de esconder debajo, que nadie se da cuenta. Y después, cuando se dio cuenta que la cosa estaba poniendo más grave, y después descubrió que ella estaba esperando un bebé, David se inventó otra manera, y era de mandar al esposo a que estuviera con ella para ver si le podía culpar al esposo que ese bebé era de él y no de David. Pero el esposo no quiso. Él decidió continuar en la batalla. Entonces decidió David, después de haber cometido adulterio, entonces ahora miente, y después de mentir comete homicidio. Manda a este hombre que vaya al frente de la batalla y ordena a todos sus soldados, especialmente sus generales, cuando esté en la batalla recia, retírense y déjenlo al solo hasta que él muera. Qué terrible, ¿verdad? Sí, el rey David, sí, el linaje de Jesús, sí, el rey David, sí. Para que vea que todos caemos en trampas. Cualquier persona cae en la trampa del pecado. ¿Y qué resultado fue? Que aun cuando él pidió, y describe aquí en el Salmo 55:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Aún así, el primer hijo que él concibió con Betsabé, hubo una consecuencia. Nació muerto, murió. Entonces, el pecado tiene sus consecuencias. Entonces, en Romanos 3, 9 y 10 nos dice, no es justo que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los gentiles y de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ninguno podemos justificarnos porque no tenemos cómo justificarnos. La única justificación que tenemos nosotros es a través de la redención de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5 se hace una comparación entre Adán y el nuevo Adán, Cristo Jesús. Y habla como Adán, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, la puerta del pecado nos llevó a una puerta llamada muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Resultado, Romanos 5, 19 y 20 nos advierte: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué lindo escuchar esas palabras, que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gálatas también nos explica, este libro tan hermoso que habla de la vida pecaminosa, lo que es la carne, las obras de la carne y lo que es el espíritu. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted en el Antiguo Testamento vivía en ese tiempo y usted fallaba en una sola ley, había quebrantado por ley todas las demás. Porque Dios, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe, y esa fe en Cristo, muerto y resucitado por ti y por mí. Por eso hay que entender esto bien claro. Para el hombre natural, estas cosas que estoy enseñando y explicando son cosas vanas, no las entiende. El hombre natural no las va a entender. Para el hombre natural estas cosas son extrañas. Todo lo que es bíblico para el hombre natural, la carne, el hombre carnal, es extraño las cosas divinas. Porque dice la palabra, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, es aburrimiento, es cosas que no puede entender. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Es más, el corazón inmaterial, no estoy hablando de la válvula que nos bendice, que tengamos vida en esa válvula musculosa que trabaja y hace varios galones al día. No, está hablando del corazón inmaterial. Ese corazón es engañoso y malvado. Jesús nos habló, nos explicó: cuidado tu corazón. Nos advirtió eso. En Proverbios nos advierte: cuidado con el corazón también, porque él mana la vida. Y Jesús nos advirtió: ¿de dónde salen las mentiras, las guerras y los homicidios? No de vuestro corazón. Y Jeremías nos lo explica más abiertamente. Él nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿De dónde entran las envidias, los celos amargos, los pleitos, las disensiones, las herejías? ¿De dónde? En el corazón natural del hombre, dado a la que es el pecado. Entonces, eso nos lleva a esa naturaleza mental y moral que se convierte en corrupta. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y justamente en Romanos nos explica el apóstol Pablo cómo, a pesar que Dios ha demostrado su amor indudablemente a través de la naturaleza, el hombre tomó una decisión de adorar la naturaleza y no adorar al que creó la naturaleza. Y en Romanos 1, 21 y 21 nos explica el apóstol: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La gente que se convierte muy intelectual, en filósofos, dicen que no existe Dios, dicen que no existe una inteligencia sobrenatural, que todo ha sido la evolución y demás, que hemos tomado esos temas ya en el pasado. Pero dicen aquí ese razonamiento, dicen: no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. En otras palabras, su corazón entró en tinieblas. Profesándose sabios, se hicieron necios. Esas personas que se creen sabios, su propia prudencia, que lo saben todo, y a veces no han tenido ni siquiera la prueba de la palabra de Dios, saborearla y descubrirla, identificarse con ella y descubrir al gran verbo, Jesucristo nuestro Salvador, para tener vida eterna, son necios, simplemente necios. Porque el tener una mente carnal es tener enemistad con Dios, el fiel y soberano Dios. Romanos nos advierte, y nos va a decir Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne, teniendo una conciencia carnal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es de querer, es no poder, porque la carne no quiere nada con las cosas de Dios. Es nuestra baja conducta, mientras que nuestra naturaleza alta es el espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, cuando usted ora en la mañana, diga: Señor, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo exaltar? Porque es que la carne quiere ser agradada para que tú no estés en bendición con Dios. Sabemos que el pecador se convierte en esclavo del pecado. Cuando tú estás en una forma continua de un comportamiento pecaminoso, eres esclavo. Te esclavizas en lugares a veces menos esperados. Muchas veces hay ataduras con ciertas conductas a los que les da por ciertas conductas. Están esclavizados. Y Romanos 6, 17 y 18 nos advierte: pero gracias a Dios, que aunque eras, eso es muy, subrayelo, si está siguiéndome a mí con su Biblia, subrayo, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, el corazón renovado, a aquella forma de doctrina, sana doctrina, en Cristo Jesús, al cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios que nos libera para siempre de la esclavitud del pecado para todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como su Salvador. El pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias también están en la esfera del conflicto interior. Todos luchamos. Sí, yo como pastor lucho. Como estudiante de la Biblia lucho. Todos luchamos con el pecado. Se nos presenta de varias formas. No todas veces el pecado se presenta de una forma que no sea placentera. Muchas veces puede ser hasta muy placentera. Pero tiene consecuencias. Si la persona tiene gula o debilidad, como yo tengo debilidades con el azúcar, con las cosas azucaradas, pues afecta mi vida porque me sube de peso. Las consecuencias se van a ver con mi barriguita eventualmente. Las consecuencias se van a ver. Todos tenemos este conflicto interior. Pablo lo escribió de una manera bien fuerte. Lo dijo: soy un pobre miserable. Él entendía esta lucha. Siendo el apóstol Pablo, el hombre de Dios, que lo pagó todo por predicar la palabra, que movilizó en su tiempo con la tecnología limitada que tenían, que él caminaba en 2 pies y tenía un carrito llamado Dodge Patas, que caminaba de un lado a otro, si no hay mula, en hambres, en desiertos, en sed y en otras cosas, y muchas veces fue castigado y golpeado por estar predicando el evangelio. Y sin embargo el apóstol Pablo se atreve a decir: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque la carne es la que es enemiga contra la santidad. La carne es la que conduce al pecado y desea el pecado. La carne está encantada con el pecado. Por eso tenemos que decir, igual que dijo Pablo: mas yo no vivo ya, sino vive Cristo en mí, porque ahora estoy juntamente con Cristo resucitado. Esa es la respuesta para tratar con la carne diariamente. Cuando venga ese pecado, ese deseo de ser celoso, de ser envidioso, de tener lujuria, lascivia, pegue un grito y diga: juntamente con Cristo estoy crucificado.
Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Consecuencias del pecado. La muerte espiritual. Efesios 2:1 dice, y en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Hay mucha gente que usted ve por las calles, por los freeways, en el mall. Usted los ve vivo. Pero si no tiene a Jesús como su Salvador, ellos están muertos. Voy a leerles mientras que directamente de lo que dice Perlin. Dice que cuando vino el castigo, Dios les advirtió al hombre, el día que comieres ciertamente morirás. ¿De qué comieres? Del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad. Es decir, no tenía que morir si obedecía a las leyes de Dios, con el objeto de echar mano de la inmoralidad y la vida eterna. Fue colocado bajo el pacto de obras ilustrado por dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. La vida estaba así condicionada a la obediencia, mientras que Adán obedecía a la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció. Y al desobedecer quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de vida. La muerte comenzó desde ese momento y se consumó en la desorganización de la personalidad y en la forma de la separación del cuerpo y del alma. Quiero decirles algo muy importante con respecto a esto. Y es que es interesante, muy interesante, cuando empecé a leer, yo reconocer, estudiar la palabra del Señor y ponerle atención. Es interesante que había dos árboles. Uno era el conocimiento del bien y el mal. El que Dios les dijo a Adán y Eva que todos los árboles, ¿cuántos? Todos podían probar menos uno. Quiere decir que el hombre tenía la capacidad, la probabilidad de haber comido del árbol de la vida. Pero Satanás, con el odio que ha tenido el hombre desde el principio, al engañar a la mujer y distorsionar lo que decía Dios en la palabra, Dios no dijo así, sino dijo de esta manera, le dijo él a Eva. El resultado fue la prueba del árbol prohibido por Dios. Y esa desobediencia trajo la muerte al ser humano. Imagínense si Adán hubiera probado primero del árbol de la vida. Estaríamos saludando, señor Adán, ¿cómo está usted hoy? Pero en cambio no lo hizo, y Satanás fue astuto en decirles que probaran el que Dios les prohibió para que el hombre entrara en la muerte al hombre. Y él tomó autoridad en ese tiempo de la muerte, cuando el hombre entregó la autoridad que le había dado al mismo Satanás por el engaño. Qué interesante. La Biblia nos enseña que va de un árbol de la vida que hay en el paraíso. Mientras que Adán obedecía a la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció y quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de vida. A los que creen en reencarnación, que un día fueron algunas personas del pasado, les tengo una noticia muy clara de la Biblia. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio, todos vamos a ser parte de ese juicio. Ese juicio que viene de Dios, porque está establecido ese juicio, que los hombres mueran solo una vez y después venimos todos a juicio. Solo mediante un acto de redención y recreación tendría el hombre de nuevo el derecho del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. No digo una interpretación literal porque no es, ni tampoco quiero entrar en una especulación porque no se trata del curso de esto, pero una cosa que sí les pueda ilustrar es que el árbol de la vida, mientras vivimos aquí, es la palabra de Dios.
que nos da vida plena, es la palabra de Dios. Por eso la estamos estudiando. Nos habla bien claro que el mismo Dios de paz santifique por completo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, fiel el que os llama, el cual también lo hará. La segunda muerte, hablamos de la muerte espiritual, hablamos de la muerte en el cuerpo, ahora vamos a hablar de la muerte eterna, la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 nos advierte de esa muerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, no solamente los que practican la hechicería, sino los que también van a donde las hechiceras. En Estados Unidos, cuando llega a un lugar que hay un centro de prostitución, no solamente se llevan las prostitutas, sino también los clientes. Esa es la ley. Cuidado con la hechicería porque trae condiciones de vida en el infierno. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cuando yo calculé de niño que la vida eterna tiene dos caminos, uno el infierno y otro el cielo, y continúa, porque no hay extinción del hombre, simplemente hay juicio de muerte en el infierno o de vida en el cielo, porque el lago de fuego sí existe, el infierno sí existe, contrario a lo que cierto hombre que habla por Dios, no quiero decir nombres porque aquí no tiramos piedra a nadie, dice que el infierno no existe. Sí existe. Está en tu Biblia, sea tu Biblia la Reina Valera, sea una versión internacional, sea la Biblia que sea, sí existe el infierno. Juan 17:12 nos advierte. No es que, nótese, destrucción no significa extinción. ¿Estamos claros con eso? Juan 17:12 nos dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de la perdición. Esto va a venir durante la gran tribulación. Sí, muchos serán enviados a ese lago de fuego. Jesús nos advirtió en Mateo 25, 44, 46, cuando habla aquí, mucha gente dice: Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre prediqué la palabra, yo en tu nombre hice esto y lo demás. Y el Señor dice: cuando fui a la cárcel me visitaste, me diste comer cuando tenía hambre, me diste beber cuando estaba sediento. Como lo hiciste estos pequeñitos, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿no te servimos? Entonces respondió diciendo: de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note las palabras: castigo eterno, vida eterna. Tu elección, tú decides. En la presencia de Dios. Y sepa algo, que cuando usted acepta a Jesús como Salvador, ya nada te puede separar del amor de Dios. Nada podrá separarte del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni potestades. Nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús.